Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Estamos reunidos en esta sala virtual para realizar la defensa de tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas de Aldana Efferra. Están presentes su directora, Mercedes González Braco, su codirectora, Verónica Estáfora, y los integrantes del jurado, Mariana Paganini y Juan Pablo Cervera Novo. Hoy es lunes 5 de junio del año 2023, y para empezar este acto de defensa, entonces, le vamos a dar la palabra a la tesista para que haga su presentación. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar acá y por haber leído la tesis. Ahora voy a pasar a compartir pantalla. Ustedes me dirán si se ve correctamente. ¿Se ve bien? Perfecto. Bien. Bueno, esta tesis se titula Un museo comunitario como herramienta para desestigmatizar el caso de Isla Maciel. Y no me pasa a la segunda diapositiva. Acá. Las preguntas desde las que partí fueron 3. ¿Por qué algunos vecinos de Isla Maciel deciden poner en marcha específicamente un museo comunitario para disputar, contrarrestar y oponerse al estigma que ronda el territorio? ¿Cómo influyen las propuestas del Museo Comunitario Isla Maciel en el imaginario social de los visitantes que no habitan el territorio ni frecuentan cotidianamente la zona por fuera de las actividades programadas? ¿Y cómo influyen las actividades del Museo Comunitario Isla Maciel en el imaginario social de las personas que sí habitan en este territorio? Partí de 3 supuestos: que los museos comunitarios son experiencias basadas en el compromiso con la transformación social positiva, que en los museos comunitarios participan personas interesadas en alejarse de la idea sacralizada de museo tradicional, y que los vecinos de Isla Maciel trabajan en conjunto para difundir una imagen del barrio que se aleje del estigma de la peligrosidad. Esta investigación considero que es relevante porque no existen muchos casos de museos comunitarios en zonas urbanas. La mayoría de ellos están en zonas rurales. Por otro lado, el trabajo de campo que yo realicé en Isla Maciel, en comparación con otras investigaciones sobre museos comunitarios, la comencé desde momentos relativamente tempranos de conformación. Y por último, esta investigación puede servir como base a futuro para realizar un estudio de público sobre el Museo Comunitario Isla Maciel, si los participantes lo creen necesario en algún momento, dado que estos estudios de público han demostrado en otras instituciones museales, tanto tradicionales como comunitarias, ser de mucha utilidad para su desarrollo a futuro. Los recursos metodológicos que utilicé para la realización de esta tesis fueron estos: el acceso a bibliografía académica de estudios de caso de otros museos comunitarios en Latinoamérica, bibliografía de antropología de las ciudades que hace referencia a la utilización de la cultura para el desarrollo de distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires, y realicé entrevistas tanto a las personas que encabezan las actividades del museo comunitario y viven en el barrio, tanto como para personas que no viven en el territorio de Isla Maciel,
pero que sí lo visitan en las propuestas del museo, como los recorridos turísticos, por ejemplo. Realicé observación participante, tanto en los recorridos turísticos como en la inauguración de muestras en la sede del museo, pintadas de murales, en ciclos de charlas, en actividades sobre memoria, en jornadas de circo, en talleres para niños y para adultos mayores, ferias, todo tipo de actividades. Indagué sobre notas periodísticas de distintos medios de comunicación que me permitieron acceder a información acerca de cómo se fue formando a lo largo de los años una mirada de Isla Maciel como barrio peligroso. La información institucional a la que tuve acceso, como por ejemplo proyectos de solicitud de subsidios ante el Estado y en concursos de cultura, tanto como entrevistas que se les ha realizado en otros medios de comunicación a participantes y organizadores de las actividades del museo, y esta información institucional me permitió observar cómo el museo habla sobre el mismo museo. El acceso al libro de visitas me permitió analizarlo en conjunto a las entrevistas que realicé a visitantes, ¿no? Tomar esos comentarios del libro de visitas y comparar qué es lo que los visitantes le dicen a las personas del barrio que organizan el museo y qué es lo que me dicen a mí al momento de las entrevistas etnográficas. Y el acceso a transmisiones vía streaming me sirvió particularmente durante la pandemia por COVID, especialmente durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, que no me permitió acceder físicamente al barrio de Isla Maciel durante esos momentos. Los conceptos que utilicé a lo largo de toda esta investigación fueron principalmente estos: estigma, imaginario, museo comunitario, comunidad, patrimonio y territorio. Estos últimos tres, no puedo explicar museos comunitarios sin hacer referencia a estos últimos tres conceptos. Así que en las próximas diapositivas voy a indagar un poco sobre estos 6 conceptos. Sobre estigma, tomé los estudios de Goffman y lo definí como una característica que desprestigia a una persona o grupo frente a los demás. En el barrio de Isla Maciel, los habitantes sufren discriminación por lugar de residencia y estigmatización territorial. La estigmatización territorial es una problemática social que no es generada por características intrínsecas de la zona ni de sus habitantes, sino por un periodo prolongado de difusión de ideas estereotipadas que se difunden durante generaciones. En el caso de Isla Maciel, este estigma es provocado principalmente por los medios masivos de comunicación al difundir únicamente este tipo de noticias como las que ven acá en la diapositiva. El alcance de los medios masivos de comunicación generan una mirada sobre Isla Maciel que es estigmatizadora y se refiere a ella como un territorio peligroso. Los estudios de Lindon nos permiten aquí explicar cómo las percepciones, con el paso del tiempo, se transforman en formas de representar y mediante un proceso simbólico se constituyen en imaginarios sociales. Definiendo acá imaginarios sociales desde Yernaux,
como un conjunto de creencias, imágenes y valoraciones sobre un grupo o espacio determinado en un momento dado. Ahora bien, estos imaginarios sociales son colectivos, pero no universales, y al mismo tiempo se pueden reinterpretar, pueden cambiar y pueden transformarse, ¿sí? Esto es por lo que es importante las propuestas de un museo comunitario que se pone como objetivo desestigmatizar. De esta manera se apunta a crear una nueva mirada, una nueva forma de percibir el barrio y a sus habitantes, desde una forma nueva de representarlo positivamente como barrio cultural, y alejarse del imaginario estigmatizador, generar una mirada positiva. Museos comunitarios lo defino desde los estudios de Morales y Camarena, ¿bien? Quienes desarrollaron un manual de desarrollo de museos comunitarios, y que en efecto ese mismo manual fue utilizado en los inicios de la conformación del Museo Comunitario de Isla Maciel para pensar las futuras actividades. Los museos comunitarios son creados por una misma comunidad y no externamente para ella. Mediante este tipo de museos se busca legitimar la propia historia de la comunidad y poner en valor su patrimonio. De esta manera se busca fortalecer la memoria y la identidad del territorio y la comunidad. Entre las actividades que lleva a cabo un museo comunitario está la de impulsar un turismo controlado por la misma comunidad y crear lazos con otras comunidades para fortalecerse entre sí. Comunidad lo defino como un grupo de personas que tienen en común el territorio en el que viven, más allá de toda diferencia interna que pueda haber entre las personas que componen esa comunidad, sean diferencias de edad, situación económica, postura política, etc. Una comunidad que comparte el territorio en el que vive, comparte el clima, el paisaje, la historia y el patrimonio. Defino patrimonio como un recurso político puesto en marcha en las luchas de poder de la sociedad. Un patrimonio es todo lo que la comunidad defina como tal. Esto quiere decir que incluye el patrimonio natural, cultural, documental, inmaterial, mueble e inmueble. Como territorio defino no solo el espacio que se ocupa en un mapa, sino también la identidad asociada a él y el sentido de pertenencia. Habiendo dejado en claro los conceptos y cómo los definí, a medida que los fui utilizando en esta tesis, paso a comentar específicamente el caso del Museo Comunitario Isla Maciel. Este proyecto surge en el año 2014 desde la Escuela Secundaria 24 del barrio. En un primer momento, este proyecto surge dado que vecinos y vecinas, familia de los estudiantes de la secundaria, se acercaron a la escuela para donar objetos que para ellos hablaban de la identidad del barrio. Mediante esa caja de objetos, la directora de la secundaria en ese momento y docentes, junto con estudiantes, comenzaron a delinear el proyecto de museo, y la primera exhibición fue en el Salón de Usos Múltiples de esa escuela. El problema de este espacio era que cada vez que ese salón debía usarse para otra actividad, alguna actividad escolar, la exhibición, la muestra tenía que desmontarse y volverse a montar la siguiente vez que ese salón estuviera libre. Entonces,
En este contexto se generaban también muestras itinerantes en espacios públicos del barrio, como por ejemplo la plaza. Al mismo tiempo, se iba puerta a puerta difundiendo el proyecto entre los habitantes de la isla que todavía no conocían lo que se estaba proponiendo desde la escuela secundaria. En las muestras itinerantes pasaba que se acercaban vecinos y vecinas no solo a donar más objetos, sino también a contar nuevas historias, las cuales había que hacer un gran esfuerzo, como cuenta acá la ex participante entrevistada por mí, que había que ser muy flexible y tener en cuenta que mientras armabas una muestra, había que también armar el archivo en base a estos nuevos, estas nuevas historias que iban acercando a los vecinos en estas jornadas de trabajo. Además de estas situaciones espontáneas, se llevaban a cabo reuniones con las personas que ya participaban activamente del museo y jornadas de taller de memoria, porque el tema era que los objetos donados a veces no estaban acompañados con mucha información acerca de la persona que lo había donado y por qué lo consideraba importante para la identidad del barrio. Entonces, toda esta información, que luego va a formar parte de la cartelería de las salas de exhibición, debía ser trabajado en estos talleres de memoria a partir de los mismos objetos. En 2016, la directora de la secundaria pide al municipio un galpón que pertenecía a un astillero del trabajo portuario y que había sido abandonado para que el museo tuviera una sede propia. Una vez que se logró esa sede propia, solo se puso en funcionamiento una de sus salas, porque lo demás estaba todavía en bastante mal estado. Entonces, mientras se pasó la muestra de objetos que antes estaba en el salón de usos múltiples de la secundaria a esa sala habilitada de la nueva sede, se continuaba con las reuniones en la vereda de esa sede y con los talleres de memoria y la lectura del manual de Morales y Camarena para seguir trabajando en el archivo. La colección del museo habla particularmente de la vida cotidiana de los habitantes del barrio. Y así, la colección permite generar una identificación de los visitantes, a partir de referentes materiales que puedan resultar para algunos de ellos cercanos en el tiempo o directamente comunes en su cotidianidad. De esta manera, el visitante accede a una parte de la vida familiar de los habitantes de la isla y reflexiona acerca de los puntos en común con la suya propia. No es lo único que tiene para ofrecer el Museo Comunitario de Isla Maciel, esto de las muestras y el patrimonio dentro de la sede del museo. El museo se vincula con el proyecto de turismo comunitario y el de muralismo, llamado Pinto la Isla. Estos tres proyectos, así como lo dice la persona entrevistada aquí, que citó en la diapositiva, no puede pensarse uno sin explicar los demás, ¿no? Si yo hablo del museo, sí o sí tengo que hablar de turismo y de Pinto la Isla. Pinto la Isla es un proyecto muralista que surge también en 2014 en la escuela secundaria, impulsado por un docente de arte que le propone a sus alumnos salir a pintar por las paredes del mismo barrio, hablando con sus vecinos y vecinas para solicitarle esos muros y ponerse de acuerdo sobre qué pintar allí. En la actualidad, este proyecto continúa
y siguen participando, además de alumnos y exalumnos de la escuela secundaria, artistas internacionales de distintos puntos de Latinoamérica que se acercan a pintar en el barrio. El proyecto de turismo comunitario, nacido también en 2014, desde la escuela secundaria del barrio, propone invitar a personas que no viven en la isla a recorrer sus calles y en ese recorrido señalar y contar la historia de los distintos puntos de este barrio que los mismos habitantes consideran relevantes para su historia. Los guías y las guías de estos recorridos turísticos son habitantes del barrio, que cuentan la historia, ¿sí?, siendo sus protagonistas. Entonces, de esta manera, lo que se hace es difundir la convocatoria por redes sociales, convocar a que la gente que no vive en la isla se anote mediante un link a Google Docs. Se pasa a buscar a ese grupo de gente por el puente transbordador del lado del barrio de La Boca, para quienes no conozcan el barrio, estén acompañados ya durante el cruce del riachuelo, el cual se puede hacer si hay buenas condiciones climáticas y la gente quiere hacerlo, en bote a remo, y si no, se hace caminando por el puente de vialidad, el puente peatonal de vialidad. Una vez se cruza el riachuelo y ya el grupo llega al barrio, se hacen distintas paradas. Además de visitar el museo y los murales de Pintó la Isla, se hacen distintas paradas en Exolgan, en la esquina de los bares, en la plaza, en la unidad sanitaria, que fue creada durante la primera experiencia de extensión universitaria de la UBA. Se señala la primer casa de material del barrio, se cuenta la historia de los conventillos, de los trabajadores del puerto durante el auge de la actividad portuaria, se recorren las instituciones más importantes del barrio, como las instituciones educativas, la primaria, el jardín, la escuela secundaria. También se visita la parroquia y la Fundación Maciel, y aquellos lugares de la isla donde fueron filmadas escenas de películas argentinas y donde han estado, digamos, celebridades actuales y pasadas. En el museo comunitario, en la sede puntualmente, se recorre la muestra patrimonial, la colección propiamente del museo, y ahora que las distintas salas ya están habilitadas, se recorren también muestras que han sido invitadas de otros museos o de artistas independientes de otros barrios de Avellaneda y también de Capital Federal. Lo que observé durante la observación de las caminatas, los recorridos turísticos y las visitas al museo, es que los visitantes apenas entran al barrio, se mantienen todavía atentos a no separarse del grupo y cuidar sus objetos personales, sin animarse a hacer preguntas a quienes se encargan de realizar la visita turística, y miran a su alrededor más allá de los puntos señalados del tour. Pero, a medida que avanza el recorrido, los visitantes se motivan a detenerse con paciencia, a sacar fotos e incluso comienzan a saludar a los habitantes que no participan del recorrido. En la foto acá de la izquierda, esto es el libro, una parte del libro de visitas, donde todos los comentarios son muy positivos y llenos de energía y con mucha apreciación acerca de lo que los vecinos, los habitantes del barrio hacen
con el trabajo del museo, el turismo y el muralismo. Entonces, acá se puede ver que a pesar de que el grupo entra con muchas reservas al territorio en una primera instancia, al irse tienen una mirada muy positiva acerca del barrio y los proyectos artísticos y culturales que hay en él. ¿Por qué? Porque principalmente, no sé si principalmente, pero por ejemplo, los almuerzos que se hacen en la sede del museo, cuando ya se recorrió una parte del barrio y falta todavía una segunda parte del recorrido, ahí se generan conversaciones muy distendidas que ayudan a que el visitante se sienta cómodo y pueda interactuar más fácilmente en la segunda parte del recorrido. Reflexiones finales sobre lo observado y lo investigado en esta tesis. El Museo Comunitario Isla Maciel promueve prácticas que generan una nueva mirada del territorio, utilizando como recursos el discurso patrimonial, el desarrollo turístico y las prácticas artísticas de producción de murales. Las prácticas patrimoniales que se llevan a cabo en Isla Maciel a través de estos proyectos tienen como uno de sus efectos la musealización del barrio, permitiendo una presentación de la historia de los habitantes de aquel territorio, no solo a través de las exhibiciones de su sede, sino también mediante el recorrido de sus calles. Se fomenta el distanciamiento del imaginario estigmatizante hacia este territorio y sus habitantes, impulsando un acercamiento a su visibilización y apreciación cultural. Para contrastar el imaginario social estigmatizante, el enfoque del museo destaca la actividad laboral en el puerto, la cotidianidad familiar de los habitantes, las anécdotas sobre celebridades, las instituciones que incentivan el crecimiento del barrio, la vida social de los habitantes y las iniciativas artísticas creativas de la isla. Volviendo a las preguntas iniciales de esta investigación, ¿por qué específicamente un museo comunitario para desestigmatizar el territorio? Gracias al rol legitimador de los museos, las propuestas de poner en valor el patrimonio y difundir la identidad y la memoria del barrio son presentadas con mayor confianza y con mejores resultados al contar con la base institucional de ser parte de la organización de un museo. Además, la iniciativa comunitaria, que este museo sea específicamente comunitario, permite ofrecer a los visitantes una idea de autenticidad por escuchar la historia de boca de sus propios habitantes, de sus protagonistas. ¿Qué efectos tienen las propuestas del museo en las personas que lo visitan? Es un efecto muy positivo el que he observado durante la investigación. En primer lugar, porque durante estos últimos años ha aumentado considerablemente la cantidad de gente que quiere visitar Isla Maciel, y quienes la visitaron una vez como parte de recorridos turísticos y de visitas al museo, vuelven en otras ocasiones con su familia, con sus amigos, con compañeros y compañeras de trabajo, y también se han acercado universidades, medios de comunicación, y estos medios de comunicación actualmente están difundiendo también noticias acerca de Isla Maciel como barrio cultural, apreciando las actividades artísticas que se llevan a cabo allí. Entonces, de esta manera se abandona la idea de territorio peligroso y se acerca a la apreciación de Isla Maciel
como barrio artístico y cultural. ¿Qué efectos tienen las propuestas del Museo Comunitario Isla Maciel en los habitantes? Principalmente, bueno, también es un efecto positivo, porque las personas habitantes de Isla Maciel que forman parte de la planificación y organización de las propuestas del museo y de turismo, y que todas las semanas trabajan, invierten mucho de su tiempo y su esfuerzo en difundir la historia de su barrio y la importancia de las iniciativas artísticas de allí, profundizan los vínculos con su territorio y con el resto de la comunidad de ese lugar. Otra cosa, sí, que a futuro sí se tiene que tener en cuenta que los habitantes, que se tiene que invitar a los habitantes que aún no forman parte de las propuestas del museo y de turismo, y se tiene que conversar sobre todas aquellas otras consecuencias que puede tener una mayor visibilización del barrio y una mayor confluencia de intereses en torno a él. Para finalizar, me gustaría hacer unos comentarios sobre lo que fue mi rol en el campo, ¿no? Yo comencé a hacer trabajo de campo a principios de 2019, presentándome como una estudiante en proceso de culminación de la carrera y de producción de una tesis de licenciatura, y que me interesaba investigar en el barrio sobre las propuestas del museo comunitario. Me recibieron con brazos abiertos, me sentí súper cómoda, y después de la pandemia ya empecé a participar de una forma más activa, y además de hacer observación participante y realizar entrevistas, ya comencé a formar parte de este museo, ya colaborando de otra manera. Y esto es principalmente porque yo considero relevante que desde nuestro trabajo como antropólogas podamos no solo generar una investigación teórica y etnográfica de calidad, sino también hacerlo en línea directa con un aporte a la comunidad con la que estamos trabajando. Y ese aporte, en mi caso, fue siempre teniendo en cuenta que estoy para acompañar y aportar y ayudar hasta lo que la comunidad me lo permita y lo necesite, pero sabiendo que este es un proyecto comunitario y que ellos son los protagonistas. Muchas gracias. Bueno, una vez finalizada la exposición de Aldana, la tesista, le vamos a dar la palabra a los integrantes del jurado. No sé cuál de los dos va a empezar. ¿Va a dejar de compartir? Ahí está. Como quieran. Juan Pablo, ¿querés empezar vos o arranco? Me da igual. Dale, como vos prefieras, no es lo mismo también. Bueno, arranco yo. Gracias. Bueno, antes que nada, Aldana, muchas gracias por compartir con nosotros no solamente la tesis, que fue muy agradable de leer, como para empezar a pensar en esta devolución, y también esta presentación que fue súper clara. Creo que durante la tesis lográs definir con mucha claridad esas preguntas que definen el objeto de la investigación. Eso me pareció un gran hallazgo. También el recorte, en el sentido que permite abordar este problema que te planteás de la desestigmatización del territorio y de las personas que habitan en ese territorio de una manera global. ¿No? Creo que hay un acierto ahí en esas tres preguntas que permiten ver como el problema desde sus dimensiones más importantes.
Y también, bueno, destacar que si bien en las tesis de licenciatura no es un requisito primordial venir a llenar una vacancia, creo que en este caso está muy claro que la tesis lo viene a hacer, y me parece muy interesante porque vos vas a seguir desarrollando esto en tu investigación doctoral. Entonces, me parece que hay mucha tela para cortar ahí, y que es muy promisorio lo que sigue. Así que, con ganas de seguir leyéndote de acá en más. En relación con esto, me quedan al ser unas preguntas de la lectura y bueno, también de la exposición, que me fueron surgiendo a lo largo de que fui abordando la tesis, y me quedé pensando en esto, por un lado, que vos marcás en los antecedentes y que hoy también volviste a comentar, en relación a esto de que los imaginarios sociales son colectivos pero no universales, como interesante para pensar en la construcción de cualquier proyecto comunitario y en cualquier proyecto que implique la construcción de memoria. Entonces, en ese sentido, me preguntaba si es que podés como contarnos o profundizar quizás en, bueno, me preguntaba si existen representaciones y memorias en pugna sobre la historia del lugar, si esos posicionamientos se evidenciaron quizás en las reuniones de organización del museo. Creo que hay algo muy interesante en tu investigación, que vos lo señalabas también, que es como una gema estar en el momento fundacional del museo, que es súper interesante, porque ahí se ponen en disputa generalmente preguntas bien interesantes respecto de qué hacemos con el lugar, qué queremos contar, de qué manera lo vamos a contar, qué estamos considerando patrimonio. Bueno, esto que ronda en tu tesis, que está muy bien trabajado, pero bueno, me preguntaba si esas posturas pudiste en tu observación llegar a identificar algunos relatos en pugna o en disputa, si hay algunas voces que vos crees que se privilegian sobre otras en cómo se cuenta esa historia. Y me preguntaba también por si hay disputas generacionales. Vos en un momento de la tesis planteás como, bueno, por un lado es muy claro el rol que tuvieron los jóvenes, tanto en el momento de la creación del museo, que viene en una escuela secundaria, pero también en el propio mantenimiento del museo, en sus actividades actuales. Vos mencionás un rol activo de estas nuevas generaciones, y me preguntaba, bueno, ¿qué pasa ahí también con estas, si es que las hay, digo, no lo sé, pero bueno, si estos jóvenes, ¿no?, también les disputan sentidos a los más grandes dentro de esa comunidad. Bueno, esta pregunta está orientada a ver si en las entrevistas o en otros registros pudiste ver algo de estos diferentes posicionamientos, quizás no, y es algo para seguir trabajando. Y después me quedó ahí como otra pregunta, después tenía otra tercera que la acabas de responder, que tiene que ver con tu posicionamiento como investigadora, y me pareció súper interesante que hagas una reflexión metodológica sobre eso. Me parece que aporta muchísimo que lo incluyas en la tesis y que lo sigas desarrollando, porque puede servir también para otras investigaciones de acá en más, que siempre es un tema cómo construimos, ¿no? Ese lugar, pensando en Elías, entre compromiso y distanciamiento, ¿no? Y perdón, la pregunta tenía que ver con, vos haces, bueno, me pareció muy interesante el trabajo de campo que haces de poder ver las actividades, también lo que pudiste observar en pandemia, que me parece también interesante poder, que bueno, no hay mal que por bien no venga, digamos, en el sentido de que estuvo bueno que mires eso también, pese a que, bueno, fue producto del contexto. Y que vos abordás, sobre todo en el capítulo 3, la recepción, ¿no?, a partir de estas herramientas metodológicas que mencionabas. Y me preguntaba, ¿no?, digamos, si tenemos en cuenta que todos los museos construyen una narrativa, ¿no?, y que la narrativa podríamos definirla como, no sé, un conjunto de enunciados que cobran cierta estabilidad a través del tiempo, más allá de su contexto inicial de enunciación, o sea, hay algo que se quiere transmitir hacia otros. Si es posible identificar algunos elementos estables en esa narrativa, ¿no? Lo pienso quizás para seguir pensándolo más para adelante, porque es claro en la escritura hacia dónde va, ¿no?, qué quiere transmitir desde ese museo, pero pensaba que sería como súper interesante identificar claramente esos mojones, esos elementos estables, como una suerte de guión, si se quiere, no estoy segura de que eso exista, pero si vos como investigadora lo podés ver, digamos, ¿no? Si tuvieses que describirle a otro cuál es ese guión, porque me parece que esto un poco está enlazado con la otra pregunta que te hago, que, bueno, esos consensos iniciales de cuál es eso que los actores quieren contar, qué imagen quieren dar hacia afuera, quieren proyectar del barrio, y también
en relación a esto de la toma de decisiones, pensar que es un elemento más de los museos comunitarios como herramientas de empoderamiento de las comunidades, ¿no? Vos tenés como esa oportunidad hermosa de ver en esas primeras tomas de decisiones cómo se va dando esa discusión política, que a la vez, la propia discusión, si es que no hay consenso, que me parece lo más interesante, permite empoderar a la propia comunidad en la definición de una narrativa propia. Pero bueno, felicitaciones, me parece un muy buen trabajo, que disfruté muchísimo de leer y que me dan muchas ganas de seguir leyendo. Y felicitaciones a las directoras también, porque se nota también la mirada colectiva y también en la escritura. No sé si quieres seguir vos, Juan Pablo, y después Aldana. Sí, ¿te parece? Bueno, antes que nada quiero agradecer al departamento por haberme invitado a leer esta tesis. La verdad que es muy lindo poder leer las tesis que se van produciendo, sean de grado, de posgrado, ¿no? Digo, enriquece muchísimo cada una de las lecturas. Y por sobre todas las cosas, felicitarte, Aldana, la verdad que es un trabajo muy lindo, muy ameno de leer, en el cual, no sé si vos sabés mi recorrido, pero yo vengo del campo de la extensión universitaria, vengo trabajando en sectores populares, en barrios populares, y donde gran parte de, sobre todo capítulo 2 y 3, me van llevando, digamos, de alguna manera a hacer un espejo constante con mi trabajo cotidiano en el barrio de Barracas, ¿no? Digo, el punto, digo, los procesos de estigmatización, yo ahí veía tu PowerPoint y que mencionabas en un momento las citas de los medios de comunicación, y te comento, en el primer año que empezamos a trabajar en la Villa 21-24 hicimos algo similar, empezamos a hacer un recorrido anual en 3 medios de difusión, en 3 diarios, digamos, de cuáles eran las noticias que salían, cómo aparecía, digamos, este barrio en los medios de comunicación, y daba que el 80% de las noticias que habían salido eran en policiales, ¿no? Digo, marcaba muy fuertemente, digo, esta construcción del estigma, de la marca que va quedando en los vecinos y vecinas que allí habitan, y que, como vos también mencionás en la tesis, después necesitaban buscar nuevas direcciones para poder conseguir un trabajo, porque si no, no lograban conseguirlos, ¿no? O una vacante en una escuela, digo, estas situaciones de pérdida del derecho a la ciudad, de alguna manera, ¿no? En las cuales ellos habitan, ¿no? Entonces, bueno, me sentí muy identificado en todo este proceso que vos fuiste relatando y desarrollando. Bueno, también felicitar a ambas directoras, a Verónica y a Mercedes, por el trabajo de acompañamiento. Y otra mención, no menor, me parece, que es estos 3 años, desde el 19, digamos, 3 años tal vez de trabajo de campo, que hayas tenido que transitar ni más ni menos que la pandemia, ¿no? Y la ASPO. Digo, no es un detalle menor, digo, que me imagino que, como dijo Mariana, también debe haber repercusiones en eso que, bueno, no fue necesario el abordaje, pero digo, que también es muy interesante en pensar qué sucedió, digamos, todos volvimos a la presencialidad distintos y distintas, ¿no? Y qué sucede también en estos espacios colectivos, ¿no? Nada, eso me daba mucho mientras la leía. Bueno, tengo varias cosas anotadas, muchas ya fueron adelantadas por Mariana, ¿no? Muchas de las preguntas que yo tenía fueron adelantadas por Mariana. Entonces, más que felicitar por el trabajo, hay algunas preguntas que me venían cuando trabajás sobre los efectos del modelo de experiencia interactiva, en cuanto al punto del el tema de lo personal, y se me venía esta idea de los sujetos que, digamos, que se interesan por ir a la 21, perdón, a Isla Maciel. Digo, con esa construcción, digamos, del estigma de lugar peligroso, ¿no? Y cómo la peligrosidad se transforma en exotización, en esa búsqueda de exótica, y qué sucede con eso, ¿no? Digo, como pregunta que no terminé, me parece que hubiese estado interesante poder desarrollar un poco más qué sucede en ese momento, digamos, a partir de ese modelo que vos estás planteando. Y después nada, entiendo que esto también es como tu introducción a
próxima investigación doctoral, digamos, que vas a seguir desarrollando, y que lo mencionás bien clara en la tesis acá, que me llaman, lo tengo como pregunta, dos cuestiones. Una, vinculada a la multiplicidad de actores que aparecen, o que me aparecían en escena, en los distintos relatos. Tengo acá como un listado, ¿no? Desde la Fundación Maciel, Pintó la Isla, Turismo Comunitario, Escuela Secundaria 24, Envión, el Club San Telmo, el municipio, el colectivo ribereño, el Museo de los Piojos, bueno, conjunto de actores que se nota que están totalmente imbricados en el barrio. También aparecen la UNDAV, la Universidad de Avellaneda, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Quilmes, que no aparece en la tesis, pero que aparece, digo, que hay relaciones también allí, la UNA tal vez, ¿no? Digo, ¿cómo abordar la multisectorialidad y multiactorialidad, ¿no? En cuanto al concepto, o cómo venís trabajando el concepto, digo, para poder complejizarlo, ¿no? El concepto de comunidad, ¿no? Ya que no es solo aquellos que habitan, tal vez, ese espacio, sino el conjunto de relaciones que se producen en esa trama, ¿no? Y que van dando sentido también a las producciones comunitarias, de alguna manera. Entonces, nada, esto se me venía como a la cabeza a medida que lo iba leyendo, digo, que me parecía, no sé si podés profundizar en algo de estas tramas, digamos, o que estaría interesante caracterizarlas por ahí a futuro, ¿no? Digo, un poco más, ir viendo cómo se construyen esas tramas. Y ligado a esto, porque pienso, ¿no? Esta idea de lo comunitario, ¿cuáles son los límites de la comunidad? ¿Dónde están, ¿no? las fronteras de una comunidad? En realidad son relaciones construyéndose cotidianamente, ¿no? Posiblemente, como vos decías, en tu rol de investigadora y ser parte de ese espacio, digo, hoy hayas roto esas fronteras y hayas sido parte de esa comunidad también que va construyendo un sentido determinado desestigmatizante de esa población, ¿no? Digo, como puede ser la UNDAV o la UBA en su momento. Bueno, y mencionás algo interesante, y acá digo, coincido con Mariana, digo, muy interesante tu reflexión sobre tu rol como investigadora en el territorio, ¿no? Porque justamente creo que uno de los aportes que vos podés y venís desarrollando es poder nominar aquellos procesos que se van desarrollando, ¿no? Poder categorizarlos, poder conceptualizarlos, poder hacerlos inteligibles de alguna manera, ¿no? Y ese es un gran aporte. Y vos estás mencionando algo que sucede, o por lo menos me da esa impresión, quisiera que si podés comentarnos un poquitito, que decís, a partir de esta visibilización positiva que se viene desarrollando desde el gran museo barrial, ¿no? Tomando la musealización del barrio, digamos, como lo mencionás, digo, empiezan a aparecer agentes inmobiliarios, agentes turísticos, es decir, empieza a aparecer el mercado, digo, en lo que, no sé, esto lo tiro por arriba, en un proceso de renovación urbana, tal vez, que se empieza a desarrollar allí. Digo, bueno, ¿cómo, digo, si eso vos lo estás viendo hoy en el territorio de Isla Maciel, y, bueno, nada, si tenés algo para comentar sobre esto. Para mí después, nada más que felicitaciones, el trabajo realmente me entusiasmó mucho todo el desarrollo. Bueno, le damos la palabra a Aldana entonces. Bueno, muchas gracias a los dos por los comentarios y las preguntas. Yo fui anotando, igual les pido que si se me pasa por alto algo, me lo señalen y vuelvo. Bien, arranco por lo que me comentaste, Mariana. Existen representaciones en pugna sobre el barrio, un poco lo que menciono de Prats en el desarrollo del escrito, es eso, siempre en cualquier museo hay un proceso de disputa en torno al patrimonio y puntualmente al recorte que se hace, el buscar qué decir, cuánto decir, sobre qué decirlo y sobre quiénes. Y
Sí, hay representaciones en pugna y por lo que se termina apostando, con vistas a el objetivo de desestigmatizar, es por mostrar el lado positivo del barrio. O sea, un visitante va como parte del recorrido, camina por las calles y los guías comentan: miren qué importante esto, miren qué lindo esto, pero cuando hay preguntas sobre, che, sí, bueno, todo muy lindo, pero yo me enteré que acá está jodido, ¿no? Y no hay una negación de las problemáticas del barrio. Si la gente pregunta, se dicen si hay alguna problemática, pero siempre el discurso inicial, el guión del turismo es las instituciones que son importantes en el barrio y que lo sacan adelante. Lo bueno que era tener el puerto en funcionamiento y todo el trabajo que eso aportaba al barrio y a la seguridad económica y al desarrollo. Lo importante que son las movidas artísticas de la actualidad para el presente y el desarrollo del barrio. Ese es el recorte que se elige, pero existen discusiones al respecto de, bueno, qué contar más allá de eso. Pero por ahora viene ganando la de vamos a concentrarnos en los murales y las iniciativas artísticas. Porque también un poco relacionado con lo que me decía Juan Pablo de tener cuidado con el tema de la exotización, ¿no? Porque si uno quizás incorpora en el guión las problemáticas del barrio, también se atrae a un público turístico diferente, que por el momento no es al que se apunta. No sé si se entendió, ahora me dirán. Diferencias a nivel generacional creo que surgen más que nada en cuestiones de género, cuando hay algunas jornadas por el 8M o por el 3J, en el que ya en reuniones se está pensando en armar jornadas de debate en torno a capacitación de género para todos en general, para las mujeres parte del grupo y para los hombres también. Es una cuestión de formarse continuamente como grupo. Después, ¿hay elementos estables en la transmisión? Sí, definitivamente yo creo que lo que más se refuerza es la historia del trabajo portuario, ¿sí? Esa es la parte más fuerte a nivel histórico, y después, bueno, lo que les comentaba del desarrollo artístico-cultural. Se apuesta mucho por esa faceta del barrio. Sobre lo que me comentaba Juan Pablo de qué sucede en los espacios colectivos después de la pandemia, ¿no? Esto un poco lo comentamos hace un par de semanas en un congreso en la UNCI, que justamente expusimos sobre eso, con Mercedes y con Gerardo Montes de Oca, parte del Museo Comunitario, y expusimos sobre las problemáticas a la interna del barrio después de la pandemia, qué pasó con la participación vecinal, tanto en el turismo, en el museo, como en los mismos talleres que se promueven desde el museo, y la verdad es que hubo una baja importante en la cantidad de vecinos, habitantes que forman parte de estos espacios, y que eso se debe a varias razones, pero considero que principalmente es por la situación económica general que ha dejado la pospandemia, y que muchas veces se pone en juego al momento de cuánto tiempo hay de espacio en la vida de cualquier persona para la cultura y el desarrollo artístico cuando hay una emergencia económica tan fuerte. Y con esto estoy hablando
a nivel país y no solo del barrio, ¿no? Pero teniendo en cuenta ese foco. ¿Cómo complejizar la noción de comunidad? Eso me lo estuve planteando incluso después de entregar la tesis, porque bueno, como lo menciono en el texto, va a ser uno de los ejes también para la tesis de doctorado, ¿no? Cómo se vinculan los museos con la comunidad, teniendo en cuenta territorio, habitantes, sector privado y municipios, ¿no? Hay varios agentes, varios sectores, varios intereses puestos en juego cuando uno habla de museos y cuando habla de quiénes son parte de la comunidad y quiénes no, y en efecto fue algo muy, muy difícil de definir, incluso desde mi rol de investigadora en el campo. Por el momento, por más que reconozco esa complejidad, mantengo la definición de la comunidad que comparte el territorio, sea porque vive en él o porque está vinculado fuertemente por su trabajo y su compromiso social con ese territorio. Y tengo mucho cuidado al momento de señalar estos vínculos como parte de la comunidad a nivel decisivo. Yo sé que las universidades y las empresas y los municipios tienen influencia en el desarrollo de la comunidad y tienen sus efectos, pero sostengo que la comunidad es aquellos que habitan el territorio, que luchan cotidianamente por su subsistencia y su salida adelante. No sé si ¿se entiende? Después, sobre la influencia del mercado y la renovación urbana en Isla Maciel y todas las consecuencias que a futuro puede tener la mayor visibilización positiva del barrio. Es una realidad, está habiendo muchísimos cambios, incluso 2 meses después de que entregué el escrito de la tesis, se rehabilitó el puente transbordador Nicolás Avellaneda. El municipio comenzó a tener sus propios recorridos turísticos y están confluyendo muchos agentes y está habiendo muchos cambios a nivel territorial y de la comunidad. Eso también está provocando discusiones, conversaciones a la interna del grupo sobre el qué hacer con eso, también vinculado a lo que digo en las reflexiones finales de por qué es tan importante ampliar la cantidad de gente que participa en los proyectos de museo y habita en el barrio para prever ese tipo de cambios que puedan incluso generar cambios demográficos y aumentos de precio, como hay evidencia de que ha sucedido en otros barrios donde han habido procesos de renovación urbana. Y eso también queda parte de mi investigación a futuro, como parte de los equipos de antropología de las ciudades del Instituto de Ciencias Antropológicas. Eso es algo que tenemos en discusión de forma permanente, estos efectos. ¿Me estoy olvidando de algo? Por favor, me dicen. Si me salté alguna pregunta. Creo que no. Bueno, sí, los integrantes del jurado no tienen más comentarios ni réplicas para Aldana. Le vamos a dar la palabra a la directora, a la codirectora, no sé cómo quieren hacer ustedes, para que cierren esta primera parte. Sí, no sé, Mariana o Juan Pablo, si quieren repreguntar o hacer algún último comentario, ¿no? Bueno, entonces tomo yo la palabra. Felicitaciones, Aldana, por la exposición, por el trabajo. Fue realmente
me parece que estuvo muy bueno poder hacer el acompañamiento en todo sentido, ¿no? Nuestro trabajo de campo que confluye, las discusiones, la participación. Me parece que en ese sentido, en estos años, pude ver como tu crecimiento, tu crecimiento en todo sentido, en términos académicos, pero también de involucramiento con la comunidad. Me parece que es un gran valor de este trabajo y es muy auspicioso para el futuro. Y al mismo tiempo, bueno, en colaboración con Verónica y tu otro trabajo académico vinculado a la especialización en museos, que me parece que ahí es como también un punto nodal para poder entender la construcción de esta tesis, por un lado con la pata territorial y por otro lado con la pata más desde los estudios sobre museos, y ahí me parece que hay, en esa intersección está el valor particular de este trabajo que celebro y espero que continúe. Así que nada más por mi parte, felicitaciones nuevamente. Le dejo la palabra a Vero si quiere agregar algo más. No solo, bueno, además de felicitar a Aldana y agradecer el haberme invitado a acompañar este proceso, a mí me sirvió para hacerme muchas preguntas también sobre, bueno, qué es un museo comunitario, también sobre estas ideas de comunidad, de pensar en cómo alguien se suma a este proceso de acompañar un museo en crecimiento en términos de facilitar y no de imponer modos de trabajo, sino de pensar, bueno, todo el tiempo cuál puede ser el aporte específico. Y destacar en términos del departamento que creo que a nosotras nos alegró mucho la elección de los jurados, porque pensábamos que iban a tener como miradas complementarias, justamente por los aspectos que señalaron y porque sabíamos que iban a tener una lectura muy dedicada y muy precisada que podía servir a Lana para el futuro y no solamente para este momento que tal vez es más de nervios, ¿no? y más ritual, pero que está buenísimo para que ella pueda seguir pensando en estos temas con los que se ha comprometido tan profundamente. Así que bueno, gracias a vos por la lectura y muchas felicitaciones, Aldana. Bueno, con esto entonces se termina la primera parte de la defensa. Le vamos a pedir a Aldana que salga de la sala virtual y la vamos a volver a convocar a través de su directora o su codirectora cuando esté redactado el dictamen. Ahora vamos a dejar también de transmitir y volvemos para la lectura del dictamen. Bueno, una vez finalizada la deliberación del jurado, entonces le damos la palabra a la directora que va a leer el dictamen elaborado. Bien. En Buenos Aires, el 5 de junio de 2023, a las 15:30 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de Aldana Victoria Eferra. La tesis define con claridad las preguntas y los objetivos de la investigación. El recorte está muy bien formulado, ya que permite abordar el problema que se propone, la desestigmatización del territorio y de las personas que habitan en él a través de la creación de un museo comunitario y no de otro artefacto cultural de manera global. 1. ¿Por qué un museo para este objetivo y cómo los actores hacen esa activación patrimonial? 2. ¿Cómo impacta en las personas ajenas al barrio? Y 3. ¿Cómo impacta en las personas del barrio? Los objetivos se encuentran logrados y la escritura de la tesis ilustra con claridad el desarrollo de la investigación, expone evidencias empíricas construidas a través del trabajo de campo y muestra los análisis y conclusiones que dan respuesta a dichos objetivos. Se logra también ubicar este problema en relación con antecedentes relevantes de los estudios sobre la historia de Isla Maciel, la antropología de las ciudades, en particular sobre el estigma territorial, y los museos comunitarios. La presentación de los antecedentes resulta clara y bien orientada, ya que expone algunas de las categorías útiles para presentar el marco y el problema de investigación, a la vez que identifica los consensos previamente logrados en el ámbito de los estudios sobre temáticas afines. Utiliza bibliografía pertinente y adecuada. Asimismo, define una metodología adecuada para el abordaje del problema. Se destaca la postura asumida como investigadora, que se involucra con las poblaciones con las que trabaja, a la vez que reflexiona y explicita sobre este compromiso en el marco de su investigación. El tema abordado es original y cubre una vacancia relevante para seguir profundizando y ampliando en el doctorado.
La presentación oral fue sólida y bien fundamentada. La tesista logró responder a las preguntas formuladas por el jurado de manera satisfactoria y compartió algunas líneas que seguirá desarrollando en su investigación. Por ello, el jurado califica la tesis con 10. Felicitaciones, Aldana. Bueno, muchas felicitaciones. Gracias a ustedes de nuevo. Felicidad absoluta. Bueno, con esto entonces termina la defensa de la tesis. Ahora se abre la etapa de los festejos y también la etapa del trámite del título. Les decía antes que en un rato, probablemente mañana en el transcurso de la tarde les vamos a enviar el acta, esta acta provisoria con el video incluido, para que con esa documentación vos, Aldana, ya puedas iniciar el trámite del título. Cualquier duda nos escribís. Bueno, muchas felicitaciones. Bueno. Felicitaciones, Aldana. Gracias a todos. Felicitaciones. A descansar y festejar. Y a festejar. Anda a festejar ahora. Así será, así será. Lo más importante. Bueno, buenas tardes, que estén bien todos. Bueno, Igualmente. gracias a todos. Buenas Hasta tardes. pronto. Estamos viendo.